Podríamos decir que Diego Gómez ha sido la revelación de Brighton esta temporada. Acompáñame en este video a ver quién es Diego Gómez, cómo ha sido su historia y cómo llegó al equipo. Bueno, qué gusto ha sido tener a Diego Gómez esta temporada, la pasada también, pero ahora con un altísimo nivel. Y es por eso que hoy repasaremos un poco de la historia de Diego Gómez y cómo llega al club. Y vamos a ver algunos datos de él. Bueno, nuestro querido Diego no se llama solo Diego Gómez, sino que se llama Diego Alexander Gómez Amarilla, así como las tarjetas que se sacan en el fútbol, amarillas. Y es un jugador que nace el 27 de marzo del 2003. Él quizás no tiene tan cara de joven, tiene ya 22 años y uno pensaría que quizás podría tener 25. No, es muy joven, por ende tiene demasiada proyección de aquí hacia adelante. Y nace en San Juan Bautista, en Misiones de Paraguay, el país claramente ubicado en Latinoamérica. No es un país de Latinoamérica, no de América Central ni de otro lado, Latinoamérica. Y empieza su vida futbolística en la Escuela de Fútbol Club 24 de Junio, que es de su ciudad natal. O sea que empieza a jugar fútbol de muy pequeño en su propia ciudad y ya luego tiene su formación profesional en las inferiores del Club Libertad, donde con ese equipo logra hacer su debut el 4 de mayo del 2022. Atentos a eso. Entiéndase lo estrecha en tiempo que ha sido la carrera de Diego Gómez, que debutó recién, 2022, 2024, hace 4 años debutó y ya lo vemos en Premier League, el 4 de mayo del 2022 en la Copa Libertadores, ojo, no es un torneo menor, donde jugó versus Caracas Fútbol Club. Y comienza a tener algunos logros profesionales, como lo son su primer campeonato del torneo paraguayo el 2022, en el año en que debuta, y además gana el premio al mejor jugador joven del torneo ese mismo año, del torneo Clausura 2022, o sea que desde su debut que empieza a mostrar cosas muy buenas. Ya ese es un poco su inicio de jugador y ahora veremos cuáles son las características que definen un poco a este Diego que logra debutar, como vimos, el 2022 y que ahora ya está instalado en un club de la Premier League. Es un jugador versátil, un mediocampista y con las características muy de un box to box, o sea, un jugador que tiene tantas capacidades defensivas como ofensivas, pasando de un área a otra. Mide 1,83, es más alto de lo que uno pensaría. No sé si les pasa, pero a mí me pasa un poco que cuando veo a Diego pienso que tiene más edad y que mide un poco menos. No lo veo tan alto ni tan joven, pero en realidad es muy alto, o bueno, relativamente alto, 1,83 m nada mal, y es joven, que es algo que realmente a mí me sorprendió en el momento que le vi la cara y luego vi y decía, no, tiene 21 años, wow, impresionante. Es muy fuerte físicamente y tiene un gran recorrido, o sea, puede realizar grandes recorridos en la cancha, que además también tiene gran recorrido en el fútbol hasta ahora, con este poco tiempo que lleva de jugador. Es, como les mencioné, un jugador bien equilibrado entre lo que es su defensa y su ataque. Sabe recuperar balones, presiona constantemente. De hecho, le hemos visto algunas buenas jugadas a partir de que, o sea, de hecho hemos visto que Brighton ha podido desempeñar algunas buenas jugadas a partir de presiones que Diego también... em, de hecho, hemos visto que Brighton también logra hacer buenas jugadas con presiones que nacen desde la figura de Diego Gómez, como este jugador rápido, con mucha resistencia física y que además tiene un gran compromiso y siempre está tratando de quitar el balón o forzando un error al rival. Entonces, como les digo, sabe recuperar, sabe presionar. Además, esas como habilidades defensivas no se quedan ahí, como les dije, también tiene algunas ofensivas. Conduce el balón y tiene muy buena visión de juego. Y como les digo, es algo que no se nota mucho, pero realmente tiene buen pase además, sabe combinar con los delanteros, balones filtrados, balones por alto, balones por bajo, que es algo que quizás ahora estamos perdiendo un poco de verle, ya que está jugando más adelante. Sin embargo, también tiene cualidades para estar en la posición en la que está y la que ha rendido muy bien. Como les dije, en este juego de presión es muy intenso, se le reconoce eso mucho, su intensidad, su potencia. Es un jugador con mucha potencia física y además lee bien el juego. Y claro que también tiene su puesto en la selección paraguaya, es internacional con Paraguay y lo fue también con la Paraguay sub-23, donde fue capitán y goleador del preolímpico 2024. O sea, no solo rinde en clubes, sino que también en selección. Hay muchos jugadores que solamente rinden en clubes y no en sus selecciones, o al revés a veces.
yo me acuerdo de, ya bueno, para el que no sepa, soy chileno. Y en Chile teníamos a Eduardo Vargas, que era un jugador que, claro, en un inicio empezó en Cobreloa, luego fue a jugar a la U, y era qué jugador, qué jugadorazo era. Ya luego da su salto al Nápoles, y en ese entretanto empieza a jugar por la selección también, po. Y rendía muy bien en la selección, rindió muy bien en la selección hasta 2017, 2018. Y de ahí empezó una debacle donde, claro, hasta el 2018, 2019 fue un buen rendimiento en selección, pero en clubes, después de la U, nunca tuvo un equipo en el que anotara goles, así como demasiados goles. Se dio un paseo por Europa entera buscando un club donde se asentara, luego fue a Brasil, fue a México. Horrible. Entonces un jugador como él solamente rendía en selección con Chile. De hecho salió campeón y goleador con Chile 2015-2016, goleador de la Copa América. No es el caso de Diego, porque Diego, a diferencia de Eduardo Vargas, cumple con Paraguay y cumplió con Paraguay también sub-23 y además está rindiendo en todos sus clubes en los que ha pasado hasta ahora. ¿Y por qué le puedo decir que ha rendido? Porque bueno, después de haber estado en Libertad, da su salto al Inter de Miami. Uno a veces piensa, y no es tanto un pensamiento sin sentido, en realidad cuando un jugador parte a México o parte a Estados Unidos, uno no proyecta mucho más la carrera del jugador porque realmente no son ligas para dar saltos europeos, no son ligas para que alguien pueda llegar, subir su rendimiento y saltar a un club grande de Europa, a una liga competitiva, ya que de por sí la liga mexicana o la liga estadounidense no son muy competitivas. De hecho, en México ni siquiera hay descenso. Creo que en Estados Unidos no sé cómo se maneja, creo que tampoco. Quizás me equivoco, da lo mismo. La cosa es que llega a Inter de Miami, donde juega el 2023 y 2024. Llega ahí en julio del 2023 y se encontró con unos pocos jugadores desconocidos. Algunos de nombre Messi, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, y bueno, que no me suenan tanto ellos, pero sí nos suena mucho Diego Gómez. Entonces dejemos a esos atrás y sigamos viendo cómo aportó en Inter de Miami. Anotó varios goles y asistencias, demostrando una rápida adaptación. De hecho, claro, en ese momento también llega, si no me equivoco, Messi. Y no, ya obviamente no llegó para cara a Messi, si es Messi. Pero sí que también nadie se esperaba que dentro de este Inter de Miami con estrellas fuera un paraguayo el que también rindiera a gran nivel y fuera como alumbrado con estas luces que luego le llegan de la Premier League. Y además anotó en su debut jugando por el Inter de Miami, entonces como le digo, claramente fue una rápida adaptación. Luego es campeón de la League Cup el 2023 con su equipo y esto causó que su rendimiento llamara la atención de clubes europeos. Como les dije, eso es algo extraño y que no tiende a pasar. Ya luego Brighton pone sus ojos en el jugador paraguayo y dice, oh, tienen a Messi, tienen a Busquets, tienen a Jordi Alba, pero tienen a Diego Gómez y ese nos interesa a nosotros. Entonces, el club Brighton, nosotros, las gaviotas, nosotros ya como si yo pusiera de la plata, el club saca de su billetera 17 millones de dólares y le dice, Inter de Miami, dame al Paragua. Y Diego Gómez dice, ok, adiós Messi, adiós Busquets, adiós todo, me voy a Inglaterra, donde llega el 10 de diciembre de 2024. O sea que ya estamos casi a un año de su llegada. Va a cumplir su aniversario en la ciudad de Brighton en a lo menos 20 días. Por ende, buenas noticias. Ya tenemos casi un año a Diego Gómez en el club. Llega el 10 de diciembre de 2024, como les decía, y su debut oficial se realiza el 1 de enero del 2025. No pasó tanto tiempo entre su llegada y su debut oficial, considerando igual de que estaba siendo parte de mitad de temporada. Recordemos que las temporadas en Inglaterra terminan por mayo. Él llega en el mercado de mitad de temporada, o sea, en diciembre llega él y debuta en enero. Por ende, también podemos hablar de su forma física. ¿Por qué? Porque en la MLS no se tienden a ver jugadores tan físicos. No está a ese nivel. Por ende, es muy valorable que un jugador en tan solo 20 días pueda llegar desde la MLS y hacer su debut por un equipo inglés y de primera división. Creo que eso no estamos dimensionando lo que significa. Ya luego el técnico Fabian Hürzeler
destaca su potencial físico y también su inteligencia táctica. Como decíamos, lee muy bien el juego. Y ya empieza a tener sus primeros impactos en la Premier League. Comienza con algunas suplencias, obviamente, no era tan convocado, suplente, jugó alguna que otra titularidad, pero eso fue la temporada pasada donde se entendía, porque era su primera temporada, llegaba a mitad de temporada, y ahora, 2025-2026, comienza a tener unas titularidades más, no desde el inicio, sino que ahora último, hace unos 2 meses, y a partir del 23 de septiembre de 2025, que es cuando anota un póker, o sea, 4 goles contra el Barnsley en la Copa de la Liga, ya las cosas cambian. Las cosas cambian, salen los reflectores del equipo de toda la Premier League y comienza a tomar la titularidad. ¿Y qué les puedo contar? En eso es el primer paraguayo en la historia en lograr un póker en Inglaterra. Nunca antes un paraguayo había hecho una marca así. Por ende, felicidades Diego Gómez, eres el primero. Y tras este partido es que también saca una nota 10 de 10 según distintos medios de estadísticas. Y en realidad nunca un paraguayo había tampoco logrado sacar en Europa entera una nota 10 de 10. Por ende, bueno, un dato interesante, a algunos no les importan mucho las notas porque son como estadísticas más, ¿cómo decirlo?, estudiosas y el fútbol que sea el fútbol y para otros que las estadísticas son parte del fútbol y da igual, pero es un hecho de que tuvo un 10 por su actuación, son 4 goles y qué golazo metió también, que finalmente lo consagran como el primer paraguayo en toda Europa en sacar una nota de ese tipo. Y como les decíamos, es un jugador que además ha expresado, de hecho expresó en un video de la media inglesa, que le gusta mucho llegar y pisar el área rival, porque también lo hace con la área propia defendiendo, pero le gusta mucho acercarse al área rival y aportar con goles. Y no se queda en esos 4 goles, porque luego viene y mete un doblete contra Leeds en Premier League. Y además, no solamente es un doblete, sino que también significa mucho para Brighton, porque marca el gol número 400 de Brighton en la Premier League. Y recordemos que Brighton es un equipo que, si bien ahora podemos ver estable en la Premier, no lleva tantos años, no lleva más de 10 años en Premier League. Por ende, que lleguemos al gol 400 también significa harto. De hecho, recordemos que el primer gol que marca Brighton en esta competición lo hace contra el West Bromwich el 2017 gracias a Pascal Gross, otro histórico de la institución. Así que muy bien por Diego que marca el gol número 400 y se instala ya de por sí, pase lo que pase en el futuro, en lo que es la historia de Brighton. Y además, en esa misma fecha se le elige dentro del equipo ideal de la Premier League en la jornada número 10. Además, ¿qué otra cosa hace que nos caiga también Diego Gómez? Que tiene una mascota. Y que, bueno, en la historia de Brighton han habido mascotas divertidas. Una de ellas ha sido la mascota de Billy Gilmour, un ex Brighton, que tenía un perro, o tiene un perro actualmente. Van a ver una imagen del perro, probablemente ahora en pantalla. ¿Y quién es él? Es Buddy Gilmour, el perro de la familia Gilmour, que bueno, ahora estará en una situación lejana de Billy, ya que Billy, claro, está en el Napoli, en Italia. Bueno, Billy está lesionado, si no me equivoco, entonces no ha jugado estos últimos partidos con Escocia, pero bueno, da igual. ¿Y qué pasa con Diego Gómez? Diego Gómez también le gusta expresar su amor animal y en esta ocasión sube esta foto que, bueno, lo hace cuando está en la MLS con Inter de Miami mostrando a su felino, a su fiel amigo gato, con lentes. Muy, muy bello el gato. Dejando atrás esto, ahora, ¿cuál es la situación actual de Diego Gómez en el equipo? Tiene 22 años, es joven, muy, muy joven, y Brighton lo ve como una pieza clave para el proyecto en los próximos años. Distinta situación y esperemos que no siga el mismo rumbo que tomó todo lo que fue Julio Enciso. Julio Enciso fue también una historia de un paraguayo que vino a triunfar. De hecho, creo que el punto más álgido de Julio Enciso aún está un poco más por arriba de Diego Gómez dentro del club. Porque hay una seguidilla de partidos que tiene Enciso donde, claro, es sensación en toda la Premier League. Creo que aún Diego Gómez no ha llegado a ese nivel, pero no creo que sea porque tenga un nivel inferior, sino que creo que Diego Gómez es un jugador que no luce tanto, es un jugador más de recorrido, de sacrificio, de otro estilo de juego que, bueno, Julio Enciso, para quien lo ha visto jugar, sabe que es un jugador de regate, tiene ese caché como latinoamericano, pero ¿cómo lo podríamos decir?
sin ya como algo brasileño, ese gusto lo tiene. No es brasileño, obviamente, pero tiene esa gracia, como de la finta, del regate. En cambio, Diego Gómez no es tan de eso. Diego Gómez tiene el otro lado latinoamericano, tiene el lado de la garra. Por eso creo que no es tan vistoso y por eso creo que no ha causado el impacto que causó en su momento Julio Enciso. Ahora, ¿qué diferencia a Diego Gómez y de Julio Enciso para que yo crea que pueden, o sea, para que yo crea que Diego puede llegar a un nivel superior en el equipo? Es simplemente que en Inglaterra actualmente los jugadores necesitan tener mucho físico y mucho recorrido. Necesitan ser un jugador que tenga llegada al área y además tenga esta capacidad defensiva que aporta el equipo. Antes, claro, antes es lo que ha pasado un poco con la imagen del 10 antiguo, este estilo Riquelme, un jugador que arma en ofensiva, pero que luego a la hora de defender, nada, no, nos paramos y no hacemos mucho hasta que nuestro equipo recupere el balón y nos lo devuelva. Esa es la función del 10 antiguo y quizás es lo que le pasaba un poco a Julio Enciso. Julio Enciso realmente no tiene este don de aportar en la defensa. De hecho, cuando Brighton, y esto, bueno, quizás no le simpatiza a mucha gente de Paraguay, cuando Brighton jugaba con Julio Enciso, claro, el ataque era muy bueno, pero a la hora de defender era defender con uno menos. Y, por ejemplo, para estrategas como Roberto de Servi no era quizás tanto un problema, porque en realidad Roberto de Servi estaba loco y era un genio al volante. Ahora tenemos a Husler. Es un poco más pragmático y claro, él necesita un sacrificio total. Lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de Yankuba Minte. Yankuba Minte aporta tanto en defensa como muchísimo más en ataque. Aportan las dos secciones de la cancha y en la transición, claro que también está presente. Y es esta transición de un juego ofensivo a defensivo, ofensivo a defensivo, defensivo a ofensivo, que también tiene Diego Gómez y que yo creo que personalmente fue lo que perjudicó a Julio de salir del club. Bueno, finalmente va a mantener un rol de crecimiento en el club, tanto como en la selección paraguaya. Creo que ahora me lo podrán decir ustedes en los comentarios. No sé cuáles son las ilusiones de la gente de Paraguay respecto a Diego Gómez. Yo creo que deben ser muchas. Finalmente, es un jugador que promete, es un jugador que está presente, es un jugador con garra. Y me gustaría mucho leer qué opinan los paraguayos de él. ¿Qué opinan de él en comparación a su colega anterior, que fue Julio? Me imagino el disgusto, no disgusto, pero sí como yo me acuerdo cuando llega Arturo Vidal y Alexis Sánchez a jugar juntos en Inter de Milán y era una locura poder ver a los dos juntos, considerando que soy de Chile. Me imagino que en algún punto se pudo haber sentido algo similar. Claro, vamos a guardar las distancias de qué es un Inter de Milán y qué es un Brighton. A pesar de ser del Brighton, también que ser objetivos. Y me imagino que por ahí el disgusto de no haber podido ver tanto tiempo juntos a Diego con Enciso. A pesar de que los vieron, si no me equivoco, cuando debuta Diego Gómez entra de cambio a la cancha junto a Enciso, entran los dos juntos a jugar un partido, si no me equivoco. Pero bueno, me imagino que les hubiera encantado verlo más. Coméntenme, díganme eso en comentarios. Digan qué opinan de Diego, qué le ven de distinto a Julio Enciso, qué prefieren, a Enciso, a Diego, díganme. Y más aún considerando que ahora últimamente Diego ha jugado en la posición que ocupaba Enciso cuando no estaba Mitoma. No mucho más que decir. Espero que estén muy bien. Nos vemos en otro video al modo Brighton.